Soy Evelyn Castro, estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estudiante de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación responderé una serie de preguntas respecto a la actividad de medicina preventiva. La primera pregunta es: ¿en qué momento se califica la pérdida de incapacidad laboral? La calificación de la pérdida de incapacidad laboral procede cuando el trabajador, por una enfermedad o accidente de cualquier origen, ve afectada su capacidad laboral. Y si luego de 180 días de incapacidad no existe un concepto favorable de una rehabilitación, se debe proceder a realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral. La pregunta número 2 dice: determina las razones para calificar a los trabajadores. Después de un proceso de incapacidad y de rehabilitación y no se ve mejoría favorable al trabajador, se debe proceder a realizar la calificación. La pregunta número 3: ¿qué opción tienen los trabajadores y las empresas si la ARL no quiere calificarlos? Para el trabajador, si la EPS lo califica como enfermedad laboral y la EPS lo traslada a la ARL, y si la ARL se niega a calificarlo, el trabajador tiene derecho a imponer una tutela para que le resuelva su caso. Para el caso de las empresas, tienen derecho de enviar una carta como derecho de petición ante la ARL exponiendo la solicitud del caso. La pregunta número 4 dice que son las juntas de calificación nacional y regional. Las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez son organismos del Sistema de Seguridad Social Integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo, como personería jurídica, derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisión fiscal, con autonomía técnica y científica, en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, se rigen por el Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo, Decreto 1072 del 2015, título 5, capítulo 1, en proceso de calificación. En el proceso de calificación, las juntas regionales califican en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez, y determinan su origen. Y la Junta de Calificación Nacional le compete la resolución de las controversias que presentan las entidades de seguridad social, trabajadores y empleadores sobre el origen y la pérdida de la capacidad laboral. En caso de accidentes y enfermedades de origen común o profesional, y determinan también si un trabajador es pensionado por invalidez o no es pensionado. La pregunta número 5: ¿cuál es el costo en el que se incurren al llevar un caso a la Junta de Calificación Regional? Este costo es un salario mínimo legal vigente. La pregunta número 6: ¿cuáles son las enfermedades laborales directas? Aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajo se ha visto obligado a trabajar. Muchas son las enfermedades que se transmiten por contacto directo. De alguna de ellas son las varicelas, el resfriado común, la conjuntivitis, entre otras enfermedades. La pregunta número 7: ¿qué porcentaje de calificación necesita un trabajador para ser pensionado? Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. La pregunta número 8: si la capacidad de la pérdida laboral va del 5% al 49%, ¿a qué tiene derecho ese trabajador? Tiene derecho a una incapacidad permanente parcial. Va dirigida a las personas que por cualquier causa o origen presenta una pérdida de la capacidad laboral igual o inferior al 5% e inferior al 50%. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Diana Rocío López. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Carolina Roncancio López y junto con mi compañera estábamos desarrollando las preguntas de la actividad de medicina preventiva. Voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Quién deberá calificar el trabajador en primera instancia?
En primera instancia, la calificación debe ser por la EPS si es común o es laboral. ¿Qué es calificación en primera oportunidad? Es la capacitación de capacidad laboral de un beneficiario o un aspirante, el cual es realizado por la entidad. ¿Qué es reincorporación laboral? La reincorporación laboral se trata de que si un empleado sufre una enfermedad laboral y el porcentaje de esta enfermedad no es suficiente para ser pensionado, deberá ser reubicado por el empleador en un nuevo puesto de trabajo en el que pueda desempeñarse ya con su nueva condición. ¿Quién es el responsable de realizar el proceso de reincorporación laboral? El responsable es el empleador bajo el expediente de la ARP o el médico laboral. ¿Cuál es la diferencia entre reinducción y reconversión? La reinducción es la fase de proceso de rehabilitación integral en donde el trabajador se va involucrando en actividades de su puesto de trabajo, siendo supervisado por el responsable de salud ocupacional de la empresa, mientras que la reconversión es el entrenamiento de una actividad diferente al trabajo habitual, porque las capacidades del trabajador le impiden hacer la misma actividad. ¿Qué es la prueba de trabajo? La prueba de trabajo es la evaluación mediante observación directa al desempeño del trabajador en el puesto de trabajo, verificando los estándares tanto como el puesto como percepción del trabajador en términos de productividad, seguridad, confort. Y la última pregunta dice: ¿cuáles son las responsabilidades de la empresa en el proceso de reincorporación laboral? La empresa debe realizar un seguimiento de verificación de trabajo con base a las recomendaciones del médico de acuerdo al caso. Junto con mi compañera agradecemos y hemos terminado esta actividad. Muchas gracias.